Hola Ele, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho y en esta ocasión vamos a rizar el rizo y vamos a hablar, como dicen mis hijos, del dedo palabrota y su relación con el derecho. Bueno, el dedo palabrota, como ellos llaman, es este símbolo. Este símbolo surge por parte de los ingleses allá por los años 1300 y pico, en una guerra que hubo entre franceses e ingleses, en la que Felipe VI de Francia lo que hizo es que dictó que aquellos arqueros que habían sido cogidos por parte de los franceses, aquellos arqueros ingleses que habían sido prisioneros de guerra, se les cortara este dedo para que así ya no pudieran volver a utilizar el arco. En símbolo, cuando ganaron los británicos, pues este gesto era un gesto de victoria. Nada parecido a lo que nosotros estamos utilizando habitualmente. Y en base a esta anécdota que leí no hace mucho, pues quería hablaros un poquito del delito de las lesiones. La relación entre el dedo palabrota y el derecho es el delito de lesiones. El delito de lesiones, bueno, saber que allá por el año 2015, con la reforma del Código Penal, se suprimió la falta de lesiones y ahora cualquier menoscabo de la integridad física o psicológica producida de una persona hacia otra lleva aparejado una acción delictiva, ya no unas faltas, sino un delito. Aunque sí que bien es cierto que en función de las consecuencias y los daños que se produzcan, pues habrá lesiones menos graves, muy graves y unas lesiones leves. Como os decía, el Código Penal distingue esta tipología en función de las consecuencias y sí que es el artículo 145 y de 147 al 156 se dice cuáles son los casos en los que establece que cualquier agresión física que desemboque en un menoscabo de la salud física, la integridad corporal o el bienestar mental de un sujeto será castigado con penas que luego veremos, y siempre y cuando, y esto es lo importante, haya una posterior asistencia médica y un tratamiento facultativo o quirúrgico. No vale con ir al centro de salud, ¿vale? Si necesita luego un seguimiento posterior, no solamente la primera visita al centro de salud. Bueno, como os decía, hay varias tipologías, ¿vale? En función de la importancia o de la gravedad de las lesiones. Tendríamos unas lesiones leves, que son las que no requieren tratamiento médico o quirúrgico, bastaría con la primera asistencia. El delito básico de lesiones, ¿vale? Que además tiene un tipo agravado en función de a quién se lo produzca. Y los delitos, y ahora vamos a centrarnos en los delitos graves y los delitos muy graves, que son los que podrían tener relación con el famoso dedo palabrota. Bueno, pues los delitos graves tienen una pena de prisión de 3 a 6 años y son aquellos que degeneren en una inutilidad o pérdida de un órgano o miembro no principal de la víctima. Esta sería la gran diferencia entre los delitos de lesiones graves y los delitos de lesiones muy graves. Los delitos de lesiones graves sí que producen una inutilidad o una mutilación de una parte del cuerpo, ¿vale? Y pueden ser la mutilación genital, ¿vale? Como podría ser la ablación de clítoris, que ahora hablaremos porque esta me parece muy interesante tratarla aparte. La impotencia o esterilidad de la víctima, la amputación o corte o inutilización de uno de los miembros que lleve a una pérdida de sentido u órganos, es decir, si nos produjeran una lesión ocular o una lesión, nos cortaran la lengua, por ejemplo, en esas famosas leyes de Talión, pues estaríamos hablando de una lesión muy grave. Luego también la deformidad o alteración física permanente, estética, por ejemplo, de la cara, cuando la abrasión, las famosas delitos de abrasión, o la enfermedad grave de carácter psíquico o somático. Bueno, pues eso también estarían dentro, y las penas de prisión van entre 6 a 12 años. Y luego, pues todavía hay cuestiones que agravan más en función de quién padezca estas lesiones. Pero bueno, ¿qué pasaría si la lesión es una lesión consentida? Por eso os decía lo de la ablación de clítoris, porque obedece a una cuestión religiosa o una cuestión personal. Bueno, pues bastaría con que hubiera un consentimiento libre, explícito, espontáneo y válido. Aquí es donde viene el problema. ¿Realmente esas mujeres que están sometidas a ablación lo hacen libres, expresamente, de una manera espontánea y de una manera válida? ¿O están coaccionadas por algunas personas para que eso se tenga que hacer? Distinto es, por ejemplo, los juegos sexuales en los que una persona, ya sea hombre o mujer,
pues permiten, consienten y además lo hacen a propósito, ¿no? Consentidamente, algún tipo de agresión erótica que sí que estaríamos dentro del supuesto de un agravante, o sea, de un atenuante, perdón, de la pena en hasta 2 grados, porque ahí sí que se entiende que puede ser, siempre y cuando se pueda demostrar, libre, espontáneo, expreso y consentido y válido. En el resto de agresiones, bueno, pues entiendo que una persona no se deja agredir de esta manera, salvo que pueda tener algún problema psicológico. Y si se demostrara que esa persona ha consentido siendo víctima de o siendo portadora de una enfermedad que no le deja elegir libremente porque tiene problemas psicológicos o son menores de 12 años, pues estaríamos hablando de una agravación de las penas y nunca de un consentimiento que supusiera la atenuación de las mismas. Pues nada, dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.